En este sermón vamos a estar ubicados en Hebreos 13, versículo 20 al 21. Me alegra verles a algunos de ustedes acá, luego de algún tiempo, estar compartiendo con nosotros de la palabra del Señor en el día del Señor es gratificante. Y es que durante todos estos tiempos, semanas, hemos estado examinando la formidable responsabilidad y privilegio del hombre. El hombre sirve como un vicegobernante de Dios en la tierra, pero también sirve como un vicegobernante de Él en el hogar. Y nosotros debemos tener esto en cuenta. Trabajamos en la tierra, trabajamos en el hogar, compartiendo un evangelio que tiene la capacidad de construir naciones, pero también de construir y renovar hogares destruidos por el pecado. Así que cada uno de los que hoy nos reunimos en este lugar para escuchar su palabra desde muy temprano, somos llamados a cumplir el plan supremo de Dios como miembros de su reino. El día de hoy, mis hermanos y amigos, veremos al hombre como juez de las cosas santas en el hogar. Esta es una designación divina dada únicamente al hombre y él debe cumplir con este papel, debido a que requiere de un veredicto que aplique el castigo apropiado en el hogar, pero también implementar un cambio necesario en el entorno de la familia. Esta es una serie que nosotros hemos sacado del libro El hombre como sacerdote en su hogar, del doctor Sam Waldron, así que voy a utilizar el mismo título del capítulo 8 del libro, El hombre como juez en las cosas santas. Es un breve sermón que lo he estructurado en dos partes. En primer lugar, hablaré sobre el hombre como un juez en su hogar y en segundo lugar, nuestro deber de ser un juez en el hogar. Así que primero veremos al hombre como juez en el hogar y luego veremos el deber del hombre como juez en su hogar. Para esto quiero hacer lectura en Hebreos capítulo 13, versículos 20 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El día de hoy, mis hermanos, vamos a aprender que Dios nos hace actos para toda buena obra, para agradarle a Él y hacer su voluntad en nuestra casa. Sí, nosotros deseamos cambiar empresas, naciones, pero el cambio debe iniciar en casa. Si realmente queremos ser personas que cumplan en conformidad al llamado de Dios en la tierra, el cambio inicia en casa. Y el cambio debe ser producido por el hombre. Y este cambio producido por el hombre genera reacciones positivas en su esposa y en sus hijos. Es por esto que quiero pasar al primer punto para no perder tanto tiempo. La primera parte, el hombre como un juez en su hogar. Mis hermanos, según la lectura que hemos dado, el autor de Hebreo le recuerda a su audiencia que el Dios de paz nos capacita en toda buena obra para hacer su voluntad. Fíjate cómo dice el autor de Hebreo, el Dios de paz. Este mismo Dios de paz, en el libro de Génesis, es un Dios que instaura enemistad. La paz te habla acerca de tranquilidad. La paz te habla acerca de armonía. Pero si tú observas cuando Dios crea al hombre a su imagen y Él se relaciona con ellos, la amistad perfecta y estable entre Dios y el hombre era visible. Pero de repente alguien desea suplantar esa amistad y entra la serpiente, Satanás. Por lo tanto, nuestro Dios elimina la amistad entre la serpiente y el hombre y coloca una enemistad y coloca a la serpiente, que es la cabeza de todo, debido a lo que el hombre ha cedido, lo coloca ahora bajo los pies del hombre.
Así que por mucho que logre surgir Satanás, siempre será un fracaso porque Dios ya lo ha colocado debajo de nuestros pies. Cuando tú lees que nuestro Dios de paz no solamente crea una enemistad para que de esta manera sea restaurada la relación del hombre con Él, hermanos, tú ves más allá de lo que Él desea en su plan. Y es que el autor de Hebreos desea mostrarnos a nosotros qué tan lejos este Dios está dispuesto a llegar para salvarnos a nosotros. Y Él está dispuesto a llegar a la entrega de su propio Hijo, a llevarlo a la cruz, a la tumba, pero Él dice que el Dios de paz lo resucita. Mis hermanos, el mismo Dios de paz que resucita a Jesús entre los muertos es el mismo Dios de paz que nos capacita a nosotros para ser jueces en nuestros hogares. ¿Hay algo que temer? ¿Acaso la tumba no se puede abrir? ¿Acaso los muertos no pueden resucitar? ¿Acaso un juez en el hogar no puede ser bíblico y recto y justo? Sí lo puede ser. ¿Y sabes por qué lo puede hacer? Porque Dios lo ha capacitado para eso. Mis hermanos, es posible que algunos acá quizás estemos mejor preparados que años atrás de cómo estudiar un pasaje bíblico. Quizás alguien acá tenga un nivel académico más elevado que otro. Quizás alguien tenga una maestría en la escritura o un doctorado en teología. Pero ¿sabes lo que siempre vamos a notar? Es los problemas existentes en el hogar para poder gobernarlos de una manera correcta y prudente. Bueno, a cada uno de nosotros se nos ha concedido como personas creyentes una cantidad limitada de tiempo para invertir en la historia de Dios. Si hay algo que no se puede recuperar es el tiempo. El tiempo jamás lo recuperas. El tiempo es como un reloj de arena. Va cayendo poco a poco. Y tú y yo somos colocados en este mundo para invertir nuestro tiempo en la historia de nuestro Rey, de nuestro Señor y de nuestro Salvador. Como hombres, somos llamados en primer lugar a invertir nuestro tiempo en el hogar como jueces de nuestra esposa y de nuestros hijos. Fíjate cuánto tiempo has perdido tú invirtiendo tu vida y tu tiempo en cosas seculares. Has descuidado a tu familia, has descuidado a tu esposa y a tus hijos simplemente por tratar de aparentar algo ante la sociedad que no eres. Ese es el mayor error que ha cometido el hombre. Ese es el mayor error que ha cometido cada esposo, cada padre y cada varón que Dios ha colocado en el hogar. Mis hermanos, somos nosotros los que hacemos historia. ¿Sí? No es una nación, no son los ángeles, eres tú y soy yo los que hacemos historia en este mundo. Es por eso que el hombre como juez en su hogar lo veremos en primer lugar con respecto a su esposa. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 6 al 7 dice que Sara obedeció a Abraham y que todas las mujeres deberían ser como Sara, obedecer a sus esposos. Pero luego dice Pedro que los maridos deben convivir de manera comprensiva con sus esposas como un vaso frágil. Mis hermanos, todas nuestras esposas, ellas deben entender la obediencia en asuntos prácticos hacia sus esposos. Cuando una mujer no desea someterse a su esposo, ella está violando la autoridad que Dios le ha designado a ese hombre. Pero cuando un hombre maltrata a su esposa físicamente o verbalmente, ese hombre se está excediendo la autoridad que Dios le ha dado. Lo que quiero que entiendas es que toda autoridad que Dios ha delegado al hombre es su autoridad, no nuestra. Por lo tanto, esa autoridad que Dios nos ha dado como hombres, como esposas, como hijos, como empresarios, será devuelta en algún momento
al Señor. Y cada uno de nosotros va a tener que darle cuenta al Creador por lo que hemos hecho con la autoridad que Él a nosotros nos ha dado. Pero no solamente las esposas deben obedecer en todo a sus esposos. Mis hermanos, también están los hijos. Efesios 6:4 dice, criadlos en disciplina. Y quizás Efesios, en primer lugar, habla acerca de cómo instruir a nuestros hijos. Pero más allá, lo que tú encuentras en Efesios 6:4 es al hombre como juez. Cuando el hijo viola o actúa fuera de los parámetros bíblicos o paternales, el padre está allí para infundir justicia. No solamente los padres son maestros, los padres también son jueces. Cuando un niño decide ser un niño respondón, cuando un niño le pone mala cara a su mamá, cuando un niño comienza a replicar a su padre, es el hombre y solamente el hombre que debe actuar como juez y decirle al niño, hijo, estás violando el siguiente parámetro. Por lo tanto, un juez es una persona que aplica una sentencia justa. El hombre es llamado en el hogar a aplicar una sentencia justa hacia su esposa y también hacia sus hijos. C.S. Lewis dijo, si las cosas pueden mejorarse, significa que debe haber un estándar absoluto del bien, el cual es más alto y está fuera del proceso cósmico al cual ese proceso puede aproximarse. Mis hermanos, quizás tú y yo hemos estado fallando como jueces. Quizás tú y yo no somos los jueces más rectos en nuestros hogares y pretendemos ser los jueces más rectos en los hogares o matrimonios de otros. Pero si eso es cierto, hay que ver entonces el estándar más alto acerca de un juez perfecto. Y allí está Cristo. Cristo, mis hermanos, es un juez único, recto y justo, que cuando nosotros merecíamos recibir todo el castigo del Padre, Él se coloca allí para recibirlo. Y lo que tú y yo recibimos, en vez de ser ira y juicio, fue una misericordia y una amabilidad de parte de Dios. Porque en el momento que se viola una norma, automáticamente debe venir un castigo. Pero eso no fue lo que sucede con nosotros. Eso fue lo que sucede con la serpiente. Pero eso no fue lo que ocurre con cada uno de nosotros que somos la generación de Adán. Si tú como juez has sido un juez corrupto, has sido un mal juez en casa, primero debes arrepentirte. Primero debes hablar con tu esposa y admitir los errores que has hecho. Debes hablar con tus hijos y debes estar dispuesto a ser reformado, a cambiar. Mis hermanos, durante la pandemia, un pastor en Estados Unidos, John MacArthur, estuvo dispuesto a abrir su iglesia porque él decía que Dios estaba por encima del César. Esta violación a las leyes del Estado para obedecer las leyes de Dios, le trajo consecuencias. Y es que él fue llevado al juzgado más de 10 veces, casi 12 veces. Y el juez que estaba atendiendo su caso era un hombre homosexual. ¿Qué crees que iba a ocurrir con MacArthur? Iba a perder cada vez que se reunía en el juzgado. Pero él decide ir a ese lugar cada vez que lo citaban, colocando su confianza en un juez supremo. Aún cuando el juez que estaba llevando su caso estaba en contra del cristianismo, en contra de la verdad que él avala, él decide seguir asistiendo a ese lugar. ¿Sabes lo que ocurre? Ganó el caso. ¿Por qué? Porque hay un juez que está por encima de cualquier hombre. Mi querido hermano, si tú como juez de las cosas santas en tu hogar no has estado haciendo las cosas bien, recuerda que hay un juez a quien debes imitar.
un juez que es misericordioso, un juez que es amable. Eso es lo que tú debes recordar en primera instancia. Porque ese juez es misericordioso y amable, porque ve nuestras incapacidades y Él desea salvarnos por pura gracia. Pero no solamente veremos al hombre como un juez en su hogar, también veremos ahora nuestro deber de ser jueces en el hogar. El autor de Hebreos le muestra a su audiencia que nuestro deber es agradar a Dios, quien obra en nosotros mediante nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, nos hace apto para toda buena obra. Y esto con el fin de agradarle a Él en todo. Y solamente así podemos hacer su voluntad en la tierra, mediante Jesucristo. Su voluntad debe ser hecha en nuestros hogares. Pero ¿cómo hacer nosotros su voluntad en nuestros hogares, con nuestras esposas y con nuestros hijos? Mis hermanos, es sencillo. Él te ha capacitado para eso. Dios te ha capacitado a ti para que tú ejerzas la autoridad en tu hogar. Esto no es una autoridad que debe ser dada a tu esposa, ni a tus hijos, ni a alguien más. Esto es una autoridad que tú debes ejercer en casa. Y quizás tú digas, bueno, pero solamente en casa. ¿Por qué yo no puedo ejercer esta autoridad en la iglesia? ¿Por qué no puedo ejercer esta autoridad con otras personas? Porque tú debes ser un ejemplo en todo, primero. Una de las cosas que preguntaban a John MacArthur en la conferencia Puritanos 2022 era acerca de cómo él llegó al ministerio. ¿Y sabes lo que dijo MacArthur? Hubo alguien que imité durante toda mi carrera y fue mi padre. Era el mismo hombre en el púlpito, el mismo hombre en casa. Era la misma persona. Mi querido hermano, ¿eres tú el mismo hombre en tu casa, el mismo hombre de la iglesia y el mismo hombre en el trabajo? Si no eres el mismo hombre, entonces tus hijos el día de mañana te van a acusar. Padre, en la iglesia eres una eminencia. Eres increíble, con todos te ríes, con todos compartes. Eres magistral exponiendo la bendita y gloriosa palabra de Dios, pero en casa ni siquiera el altar familiar levantas. En casa eres una persona obstinada. En casa eres una persona que tienes poco tiempo para nosotros. Vas a ser un juez corrupto, acusado por tus hijos y por tu esposa. Hermanos, Dios está construyendo su reino al día de hoy. Dios está haciendo de las suyas en este mundo. Y Dios desea que nosotros, como sus colaboradores, respondamos a su llamado. En este mundo, en nuestra casa, en nuestra iglesia, donde estamos, deben haber cambios, progresos materiales, visibles, externos, que demuestren realmente el cambio que estamos haciendo. Que demuestren realmente que estamos viviendo delante de la presencia de Dios. Que demuestren realmente que somos hombres decididos a no abandonar esta carrera. Decididos a no retroceder, sino a seguir adelante. Personas conforme a la voluntad del Rey, construyendo su reino. La historia de Dios se está desarrollando y es muy probable que tú no estás jugando. ¿Por qué? Porque no quieres hacer lo que Él desea que hagas. Yo quisiera, mis hermanos, en esta segunda parte mostrar 7 deberes del hombre como juez de las cosas santas en su hogar. En primer lugar, nuestro deber no niega la necesidad del consejo. Es cierto, Dios nos designa a nosotros como hombres ser jueces en nuestros hogares. Pero eso no quita que nosotros pidamos consejo a nuestras esposas. Mis hermanos, hay momentos donde debes hablar con ella y preguntarle qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para los niños? ¿Qué es lo mejor que hay que hacer para el matrimonio, para la familia? Pero no solamente pedir consejo a tu esposa. Tú no puedes omitir el consejo de tus pastores, de tus líderes. Cuán doloroso es personas, hombres, jueces, que pretenden consolidar sus familias alejados de la iglesia local.
Es triste cuando los hombres de una iglesia local no valoran a sus pastores. En esta iglesia local serían sus predicadores. Yo escuchaba la predicación de mi hermano y yo observaba cómo la palabra de Dios hacia mi corazón comenzaba prácticamente a amonestarme. Y hermanos, tú ves y observas realmente su palabra siendo expuesta y tú lo único que debes hacer es recibirla. No endurezcas tu corazón cuando escuchas la palabra de Dios, porque quizás sea la persona que menos te cae. Porque quizás sea la persona que no es tu predicador favorito. Es tu hermano. Es tu predicador. Aprécialo, ámalo y valóralo. Porque en cualquier momento las cosas se pueden acabar. Quizás el tiempo para tu predicador está a punto de culminar. Quizás el tiempo de tus pastores está a punto de acabarse. Quizás el tiempo tuyo como juez de tu hogar ya va a cesar. Deja un legado que brille. He escuchado por primera vez a John Piper y John MacArthur sentados en la conferencia de puritanos y Piper le dice a John MacArthur, cuando comencé a escucharte, hace años atrás, me di cuenta que eras un reformado. Y MacArthur dijo, sí, sí lo era. Aunque no utilizo el eslogan de reformado, realmente lo soy. Mis hermanos, cada juez en el hogar debe estar dispuesto a reformarse constantemente y entender que nosotros necesitamos de otros. Necesitamos del consejo de nuestra esposa, necesitamos del consejo de nuestros predicadores, necesitamos ser firmes y cuidadosos al infundir nuestra autoridad como hombres. Muy cuidadosos, mis hermanos, amables y misericordiosos. En segundo lugar, nuestro deber no significa ser severos. No somos jueces implacables. No estamos allí como jueces del hogar para llevar nuestra espada y destruir a nuestra familia. No. Estamos allí, mis hermanos, para ser amables. Estamos allí para mostrarle que algo está mal y que eso debe ser corregido. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y ser personas o jueces tolerantes. Un lado está mal y el otro lado también está mal. Tú no puedes ser implacable, pero tampoco puedes ser tolerante. Tú debes juzgar con rectitud. Y quizás tú digas, ¿cómo hago esto? Mi hermano, recuerda el pasaje. El Dios de paz nos ha capacitado, versículo 21, nos ha hecho apto para ser jueces en nuestro hogar. El Dios de paz te ha calificado a ti como juez de tu esposa y de tus hijos. Tú no has sido abandonado como un juez en tu hogar. Tú tienes el respaldo del Padre. Tú tienes la demostración gloriosa de cómo el Padre ha levantado a su Hijo entre los muertos. Y eso es una garantía de que este Dios te ha capacitado para ser un juez justo y recto en el hogar. Tienes la gracia de Dios y debes ejercerla en humildad. Tercer deber. Nuestro deber de jueces en las cosas santas en el hogar nos reprende. Nuestro deber nos reprende. Y esto ocurre con todos los hombres. Aquí ningún hombre puede excusarse de lo que voy a decir. Nuestra naturaleza como jueces en nuestros hogares nos llevan a no lidiar con los problemas. Nos llevan a guardar silencio. Nos lleva a entretenernos con el teléfono, con el internet. Nos llevan a abrir el periódico o un libro y comenzar a enfrascarnos en eso. Nos llevan, hermanos, a prender la TV y prácticamente sumergirnos en ese mundo. ¿Y sabes por qué lo hacemos? Para no ser jueces en el hogar. No queremos
No queremos discutir con nuestra esposa, no queremos discutir con nuestros hijos, no queremos, hermanos, problemas. No. Hombre, en el momento que usted llega a su casa del trabajo, hay una serie de documentos que debes comenzar a revisar y a dictar sentencia, uno por uno, porque debes hacerlo. Así de fácil, hermano. Eres el hombre y eres tú, y es tu responsabilidad de que esto se cumpla. Al final, debemos hacer lo que es justo. Esposa mía, ven acá. ¿Qué hiciste? ¿Recuerdas la pregunta? Mi hermano, la pregunta que tú debes hacer no es ¿por qué lo hiciste? La pregunta que debes hacer siempre es ¿qué hiciste? Esposa, ¿qué hiciste el día de hoy? Los niños no estudiaron el pasaje que debían estudiarse. Lo que te dije que debían hacer, no lo hiciste. Hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no ayudaste a tu mamá en el hogar? ¿Por qué no barriste? ¿Por qué no fregaste? ¿Por qué no acomodaste el cuarto? Mi hermano, es tu tarea comenzar a dictar sentencia en el hogar, en el momento que llegas. Y esto es todos los días, cada noche, cada mañana, cada tarde, es tu trabajo hacerlo. Otro deber, nuestro deber es continuar. Debemos continuar. Nosotros debemos ser como Juan Calvino y no como Martín Lutero. Y aquí hay una breve historia que contar. En una oportunidad, un escritor puritano, él dice que Juan Calvino, cuando llegaba a una región y observaba que en esa iglesia la palabra que se impartía era una palabra correcta, pero no se estaba viviendo en conformidad a esa palabra, Juan Calvino comenzaba a trabajar para que cada persona viviera en conformidad a la enseñanza o al sermón que se daba. Eso era lo que hacía Juan Calvino. Martín Lutero no hacía eso. Martín Lutero llegaba, exponía la palabra o llegaba a un lugar donde la palabra de Dios era expuesta de manera bíblica y veía que la gente no vivía en conformidad a eso y Martín Lutero se retiraba con sus amigos a beber. Para Juan Calvino, había una necesidad que las personas vivieran en conformidad a lo que escuchaban. Para Martín Lutero era suficiente exponer la verdad. Mi querido hermano, ¿es suficiente simplemente venir aquí a este lugar esta mañana, escuchar buenos sermones y retirarte siendo el mismo? ¿No te da vergüenza eso? Mi hermano, que la palabra de Dios no haga que tu corazón sea sensible a todas estas verdades. Hermano, cuando yo escuchaba acerca de la vergüenza, acerca del pecado, acerca de lo que Dios deseaba con esa pregunta que le formula al hombre, es una pregunta que muestra misericordia, amor hacia los suyos. Y que nuestros corazones sigan endurecidos, insensibles. Debemos ser como Juan Calvino. No hay otra manera, mi hermano. Sé como Juan Calvino. La marca de un hogar cristiano es que el evangelio que se predica, que se expone constantemente en el altar familiar, en casa, ese evangelio se practique. Y es el trabajo tuyo como juez que eso se cumpla. ¿Sabes lo que hace el juez después que dicta una sentencia? Agarra el martillo y dice, ya, se acabó. Se cumpla. Es un hecho. Bueno, es un hecho que tú debes levantar el martillo, tocar y decir, familia, es un hecho que se cumpla, que se viva en conformidad al evangelio. Otro deber. Nuestro deber es crear un clima de piedad, un clima de santidad como jueces. Aquí me refiero a lidiar con el pecado de cada uno de los que están bajo nuestra autoridad. Imagínate, cada pastor en una iglesia local debe lidiar con el pecado de cada persona. Cada predicador debe lidiar con el pecado de cada hermano.
¿Cómo creen ustedes que responden los hermanos cuando su pecado es mostrado? Algunos de una manera muy humilde y otros dicen, no, yo no acepto eso. ¿Cómo crees que va a reaccionar tu familia cuando tú comienzas a lidiar con su pecado? Quizás tu esposa va a decir, no, porque tú haces esto. Y quizás tus hijos digan, sí, papá, tienes razón. Mi hermano, debes crear un clima de piedad. Que el pecado no interrumpa la paz como en el huerto. En el huerto había una paz perfecta, Dios con el hombre, y fue interrumpida por Satanás, por la serpiente. Mi hermano, no permitas que la serpiente, que la enemistad entre en tu hogar. Mi hermano, tú eres llamado a sembrar un clima de piedad, pero es increíble cómo los hombres están dispuestos a crear un clima tenso dentro del hogar. Hombres, tu esposa y tus hijos no tienen que saber de todos los problemas de la iglesia, ni del trabajo, ni problemas internos o personales, porque los vas a cargar, los vas a destruir. Luego tú vas a decir, ¿por qué mi esposa está así? Porque tú eres el responsable. Hiciste que tu esposa estuviera así. Fuiste tú, mi hermano. No son otros. Si tú le preguntas a Adán, y sería una buena pregunta el día de mañana, quizás teológica que podemos hacerle a Adán. Adán, ¿por qué guardaste silencio? ¿Por qué lo hiciste? ¿Viste todo lo que hiciste? ¿Viste lo que hizo tu esposa Eva? Hombres, no guardes silencio ante el pecado de tus hijos y ante el pecado de tu esposa. No lo hagas. Es lo peor que puedes hacer. Mire, yo recuerdo cuando estaba pequeña que cuando mis padres estaban hablando, conversando con otra persona, nosotros no podíamos interrumpir esa conversación. Nosotros lo que hacíamos era estar en el cuarto. Cuando mi papá o un amigo de mi papá llegaba a la casa, ellos hablaban allí y nosotros inmediatamente al cuarto. Si algo ocurría, nosotros debíamos, pero una emergencia, pedir permiso y hablar. Hoy día eso no ocurre. Hoy día los padres están hablando con otra persona adulta y los niños interrumpen, se meten en la conversación, hacen de todo. Mis hermanos, tú debes crear no solamente un ambiente de piedad, sino que tú debes entender cómo tus hijos deben reaccionar ante todas las cosas. Que cada mañana tu hijo diga, bendición papá, ¿cómo amaneciste? Bendición mamá, ¿cómo estás? Que cuando tú mandes a tus hijos a algo, a cualquier cosa, tu hijo diga, sí señor, sí señora. Hermanos, son valores que a mí me enseñaron. Son valores que gente del mundo sigue enseñando a sus hijos, pero son valores que hoy se han perdido. En la conferencia puritana le preguntaban a Piper y a MacArthur, ¿qué se espera en nuestros tiempos? Y él decía, ambos decían, persecución, sufrimiento. La sociedad está mal. Y nosotros somos su luz. Hermano, nosotros debemos ya estar preparados y tener una generación en casa y en las iglesias locales preparadas para enfrentar lo peor de lo peor. Quizás nuestras iglesias locales en este tiempo lleguen a vivir lo que vivieron las iglesias primitivas. El César se está levantando. El César ha decidido comenzar matanzas a niños. Mi hermano decía que la gente hoy aplaude el aborto, la homosexualidad y el lesbianismo. Eso es lo que la cultura hoy ve como algo verdadero y absoluto. Tú como juez de tu hogar debes enseñarle a tu familia que estos no son valores bíblicos y que debemos resistir hasta el final. Y que debemos resistir y resistir y resistir. La audiencia del autor de Hebreos quería irse atrás. La persecución era tan fuerte que no querían continuar. Y el autor de Hebreos le dice, nosotros
No somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Porque quien está frente a nosotros es el capitán de los ejércitos. Y él, hermano, nos acompaña en esta batalla. Así que como jueces de nuestros hogares, no todo está perdido. No, mis hermanos. Enseñemos a nuestros hijos. Pero hay otro deber. Nuestro deber es ser jueces en el hogar. Dios nos otorga como hombres la autoridad moral para tomar la decisión final sobre lo que está bien o lo que está mal en casa. Yo no estoy de acuerdo con lo que está diciendo mi papá. Esto no es si está de acuerdo con lo que dice papá o no. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que debes hacer, hijo. Debes ser obediente. Debes ser respetuoso. Debes estar dispuesto, querido hijo, a hacer la voluntad de Dios y agradarle a Él en todo. Eso es lo que tú debes enseñarle a tu familia. Séptimo y último, nuestro deber constante de su gracia. Creo que después de haber revisado cada uno de nuestros deberes, hermanos, quizás tú y yo digamos, todavía nos falta mucho. No lo estamos haciendo todo bien. Yo puedo decir que en muchos casos guardo silencio. Y está mal. No puedo seguir guardando silencio ante el pecado de otros. Y este otros tiene que ver con mi hogar. No puedo guardar silencio. Y sabes, cuando tú te sientas que ya no puedes más como juez, cuando tú te sientas ya inconstante, débil, afligido, para poder tomar una decisión correcta y que esta decisión sea aceptada por tu familia, recuerda que tienes a alguien que no te ha abandonado. Recuerda que tienes a alguien que te ha capacitado. Recuerda que tienes a alguien que ha resucitado entre los muertos a Jesucristo. Él es el Padre, el Dios de toda paz. Recuerda que tienes a alguien que está obrando en nosotros para agradarle. Recuerda que tienes a alguien que permite que tú hagas su voluntad en la tierra y en este caso en tu hogar. Y ese alguien es ese Dios. Mi hermano, tienes su gracia y su gracia nos acompaña cada día para poder tomar las decisiones más correctas en nuestros hogares. Cristo nos ha acompañado a nosotros. El Espíritu Santo no nos ha abandonado y el Padre nos sigue capacitando. Querido amigo, tú como hombre sin Cristo jamás podrás ejercer una autoridad recta porque Él no es tu Rey y Señor. Tu lealtad como hombre alejado de Cristo, tu lealtad se la debes a Satanás. Satanás es tu rey, es tu Señor. Adán y Eva le entregó todo eso a Él. Pero hoy debes entender que Cristo puede librarte de las garras de Satanás y puede introducirte en su reino para que seas un juez justo y recto en tu hogar.